Empezamos nuestro estudio una vez más del Seminario de Liberación y estamos en la página 2, los 3 niveles de protección que nos rodean. Como ya estuvimos viendo, esos 3 niveles es el cerco de Dios, los ángeles y el escudo de la fe. Y luego empezamos a ver lo que es las áreas de nuestra vida que tenemos que guardar y proteger. Dios, como en este dibujito, está alrededor con el cerco, con sus ángeles y nos da el escudo de la fe a nosotros para que nos protejamos. Toda la influencia del enemigo que viene desde fuera para atacarnos hacia nosotros. Y cuando ataca nuestra vida, ataca toda nuestra integridad. Me refiero a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, con el escudo de la fe y con las armas espirituales que Dios nos ha dado, es que nosotros tenemos que luchar y defendernos contra el enemigo. Hay un versículo que no recuerdo ahora mismo dónde está, que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, para enfrentarnos al diablo, primeramente tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hay otro versículo en Salmos que dice algo así: el que vive bajo la sombra del Omnipotente, no, el que vive a la sombra del Altísimo, morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Creo que es así, si mal no recuerdo. Y ahí está hablando de eso, o sea, nosotros nos refugiamos debajo del Altísimo, debajo de Dios, y entonces veremos su poder. Usa la palabra Altísimo para referirse a Dios y después el Omnipotente, hablando del poder de Dios. Así que, para ver el poder de Dios, lo primero que tenemos que hacer es vivir en humildad, delante de Dios, humillarnos delante de Él. Y entonces Él manifiesta su poder en nosotros. Al apóstol Pablo le dice así, dice que él oró 3 veces por un aguijón que le había sido enviado, y oró 3 veces para que Dios le quitase ese aguijón. Y Dios le habló y le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Así que cuando nosotros vivimos humillados delante de Dios, reconociendo de que no por nuestras fuerzas podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, o no podemos vivir en libertad o en victoria por nuestras propias fuerzas, sino que nos humillamos delante del Señor y reconocemos lo que Él hace por nosotros, que Él puede hacerlo, entonces es cuando vemos su poder, es cuando vemos su gracia, cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Así que estábamos en esta fase y estuvimos hablando del cuerpo, o sea, estuvimos hablando de cosas que el diablo quiere atacarnos en nuestras vidas, y también cómo guardarnos en el cuerpo y qué es lo que nos pide para guardar el cuerpo. Y ahora ya entramos en el alma. Recordar, nosotros somos, el ser humano es cuerpo, alma, espíritu. Entonces, lo que nosotros vemos primeramente es el cuerpo. De hecho, es lo que vemos. El alma no se ve con nuestros ojos naturales. Pero el alma está compuesta, o en el alma reside, está lo que es la mente, las emociones, la carne y la voluntad. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un de esto. En el alma. En el alma está la mente. Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente.
El cerebro tiene un montón de conexiones y tiene un montón de cosas físicas que ahí trabajan y que hacen su trabajo y su función. Muy buenas. Y la mente es la parte que conecta el cuerpo, el cerebro, con el alma. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que estamos, de alguna manera, todo nuestro ser interactúa al mismo tiempo. Nuestro cuerpo interactúa con nuestra alma y nuestra alma interactúa con nuestro espíritu y también al revés. Nuestro espíritu interactúa con nuestra alma y nuestra alma con nuestro cuerpo. Todo interactúa entre nosotros. En nuestra alma interactúa, como estamos hablando también, la mente, las emociones, la carne, la voluntad, todo está interactuando continuamente. Continuamente eso está pasando dentro de nosotros. Entonces vamos a verlo por partes. La mente. La mente, pensar para guardarnos de lo que el diablo, de las influencias que vienen de fuera, lo que tenemos que hacer es pensar los pensamientos de Dios, siguiéndole a Él. ¿Vale? El enemigo viene trayendo pensamientos y nosotros somos quienes elegimos qué pensamientos decido seguir, qué pensamientos decido albergar en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Alguien dijo que los pensamientos son como los pajaritos. No podemos evitar que vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan un nido. Y los pensamientos son así, podemos evitar que lleguen a nosotros y que hagan su trabajo en nosotros. Nosotros elegimos. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículos 3 al 5. Dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Atención al 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que una de las cosas que nos enseña la Escritura es que tenemos una batalla en nuestra mente. Y esa batalla en nuestra mente son argumentos. Dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, es como que los pensamientos vienen en nosotros y van formando unos argumentos que van consolidándose y levantan un muro, y muchos de ellos, esos muros son contra Dios. Decimos que las personas están cegadas, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vean y crean y se salven. Y lo que está haciendo es eso, les pone pensamientos y crea unos argumentos aparentemente lógicos, aparentemente buenos, aparentemente razonables, y entonces eso la persona lo alberga, lo toma y echa raíces en la persona. Y entonces empieza a edificar sobre eso y levanta un muro que crea una separación entre la persona y Dios en sus pensamientos. Pero dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y de todos esos argumentos. Nos dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, separa incluso tuétano y coyuntura, lo separa todo. Y entonces discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno, lo que es malo, lo discierne todo, lo separa todo. La palabra de Dios tiene poder para penetrar aún en los argumentos, aún en las fortalezas más fuertes y más profundas, y aún en la oscuridad más tenebrosa. La palabra de Dios es luz y deshace las tinieblas.
Colosenses capítulo 3 y versículo 1 y 2 nos dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí nos está hablando de la mirada, pero no es la mirada física, sino que es en nuestra mente, en nuestro conocimiento, que pensemos en las cosas de arriba, que pensemos en lo que viene después, en lo que hay más allá, porque todo esto pasará. Todo lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos un día será deshecho. Los cielos, la tierra, todo será deshecho. Pero lo que es invisible es para eternidad. Lo que ahora no vemos con nuestros ojos es para la eternidad. Así que dice poner la mira en las cosas de arriba, en las celestiales. Amén. Y lo que está diciendo es, lleva tu mente allí. Jesús les dice a los de su generación, y también nos lo dice en la Escritura, dice, donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Así que nos invita a poner nuestra mente allí, nos invita a amar aquello con nuestra mente también. Seguimos, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que nos está diciendo que una de las formas en la que nosotros guardamos nuestra mente contra las mentiras y contra los dardos del enemigo que lanza esos pensamientos contra nosotros para apartarnos de la fe y apartarnos del Señor, la forma que tenemos nosotros de proteger nuestra mente es pensar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pensar en estas cosas. Cuando nosotros pensamos en esas cosas, entonces le estamos cerrando la puerta a otros pensamientos. Los pensamientos van y vienen. Y no podemos evitar que la mente esté trabajando continuamente, así como tampoco podemos evitar y no queremos evitar que nuestro corazón trabaje. La mente sigue trabajando, aunque estemos en descanso o lo que sea, la mente sigue trabajando, sigue dando vueltas. De hecho, muchas veces cuando tenemos alguna preocupación de alguna cosa, a veces nos acostamos a dormir, pero nuestra mente sigue dando vueltas sobre el asunto. Así que, y es algo que no lo podemos evitar, nos hemos acostado a dormir, pero no podemos. Pero sí podemos llevar la mente a pensar sobre lo que nosotros queremos pensar. Eso se llama sujetar la mente, llevar la mente cautiva a lo que nosotros queremos pensar. Y en este caso, a la obediencia a Cristo. Así que esa es una de las formas en la que nos protegemos en nuestra mente y es pensando lo que Dios dice que pensemos. Obligándonos a pensar. Es un ejercicio. Aquí nuestro hermano va al gimnasio. Cualquier persona que va al gimnasio intenta levantar 20 kilos y a lo mejor de primera no lo puede levantar, o 50 kilos y no los puede levantar. Pero es cuestión de entrenamiento. Dale tiempo y que sea disciplinado y que sea comprometido. En poco tiempo lo va a levantar y mucho más. Y nuestra mente nos pasa lo mismo. A veces no estamos acostumbrados a sujetar la mente. Nos damos cuenta de esto cuando nos ponemos a estudiar, cuando intentamos memorizar, cuando intentamos razonar y tener lógica sobre un texto que estamos leyendo. ¿Cuánto a veces nos cuesta leer un texto y centrarnos en lo que estamos leyendo? ¿Cuánto a veces nos cuesta estar pensando sobre un asunto determinado, que no sea de nuestro agrado a lo mejor? Pero tenemos que pensar sobre eso. ¿Cuánto a veces nos cuesta pensar cuando estamos cansados? Por eso es bueno el descanso.
Cuando la persona está cansada no solamente tiene flojedad en su cuerpo, sino también en su mente. Así que la forma de protegernos en nuestra mente es pensando y ejercitar el pensamiento, de pensar. Ejercitar ese ejercicio de pensar lo que quiero pensar, lo que Dios quiere que piense. Más. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Son unas palabras muy bonitas que hay que hacerlas realidad. La mente de Cristo está aquí. Aquí Él nos da sus pensamientos, Él nos da sus palabras, nos da a conocer quién es Él, cómo es Él y qué es lo que le gusta a Él. Aquí tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, entonces sus palabras vienen a morar en nuestra vida. Sus palabras vienen a morar en nosotros. ¿Habéis visto a veces a un niño que empieza a ir al colegio y bien vuelve a casa con palabras que no ha oído nunca en casa? Porque las escucha en el colegio. Cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces empezamos a hablar y a pensar como Dios piensa y como Dios habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Salmo 119 y verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente que nos llenamos de sus pensamientos, sino que también nos alumbra el entendimiento. Nos alumbra. Y aquí dice, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. La lámpara se usa normalmente en la noche para caminar paso a paso. Y la lumbrera es el sol o es la luna que nos alumbra el camino. En la noche, cuando está la luna llena y estamos en el campo, si prestamos atención, podemos ver el camino. Y más, mucho más, con el sol. Con el sol vemos hasta el horizonte. Y esa es la parte de la mente. Ahora vamos a ver las emociones. Con las emociones, para guardar nuestras emociones, tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y lo encontramos esto en 3 versículos en la Escritura. El primero está en Salmos 45. Y versículo 7. Y dice así, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. No dice que lo ungió con poder, no dice que lo ungió con una unción especial para abrir la puerta de la cárcel, para liberación, para sanidades, para sanar el corazón quebrantado, como cuando Jesús abre el rollo del libro de Isaías, dice, Dios me ha ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para estas cosas. Y habla de sanar el corazón quebrantado, abrir la puerta de la cárcel, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y también para predicar el año agradable del Señor. Pero esta unción no es esa. Esta unción no es esa. Esta unción es un óleo de alegría. ¿Quieres alegría en tu alma? Ama la justicia, aborrece la maldad.
Ese mismo versículo lo encontramos en Hebreos, si quiere tomar nota, Hebreos capítulo 1 y verso 9, y también en Amós capítulo 5 y verso 15. Vamos a continuar. En Salmo 97 y versículo 10. Salmo 97, sí, 9, 7. Y versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y aquí es un mandamiento. Él guardará las almas de sus santos, de mano de los impíos los librará. Así que aquí encontramos una manera de guardar las emociones y también nuestra alma. Porque dice que cuando nosotros amamos a Jehová y aborrecemos el mal, entonces Él guarda a sus santos, guarda las almas de sus santos, guarda nuestra alma. Más, versículo 100, capítulo 119, Salmo 119, versículo 97. Esta vez el 97 es el versículo. Oh Jehová, dice, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amar lo que Dios ama, hemos dicho. Versículo 165 del mismo capítulo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Vamos a ir un poquito rápido con los versículos porque hay bastantes. Repito, mucha paz tienen los que aman tu ley. Así que nos manda de que amemos a Dios, de que amemos su ley, y dice que los que lo hacen tienen mucha paz en su alma. Amén. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandamiento, en primer lugar, en el Antiguo Testamento decía, el primero era amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús les da un mandamiento nuevo, y el mandamiento nuevo es que le amemos a Él, amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Entregando su vida por nosotros. Así debemos de amar nosotros a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Así que cuando nosotros, además, cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, nosotros sentimos gozo y paz en nuestros corazones. En Primera de Juan también, capítulo 2 y versículo 15, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que ahí nos enseña que para guardar nuestros corazones, guardar nuestra alma y nuestras emociones, tenemos que vigilar qué es lo que estamos amando. ¿Qué amamos? ¿Qué es lo que amamos? ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿O amo mucho, mucho, mucho a Dios, pero esta cosa antes que Dios? ¿O la otra cosa antes que Dios? ¿O esta persona antes que Dios? ¿Qué es lo que más amamos en nuestros corazones? Es una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué es lo que amas?
¿Qué es lo que más amas? A Dios le gusta llevarnos a veces al límite, para que realmente saquemos de nosotros lo que hay. Porque nosotros muchas veces le decimos a Dios, Señor, yo te amo con todo el corazón. Muchas veces Dios nos lleva al límite y es para sacar lo que verdaderamente hay en nosotros. Él ya lo sabe. A Dios no lo puede engañar nadie. Dios nos conoce. Dice, eh, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce todo. Hablando de Jesús, nos dice que Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Y Dios lo sigue viendo, Dios lo sigue sabiendo, Dios sabe lo que hay en nosotros. Pero muchas veces Dios nos lleva al límite para que nosotros nos comprobemos a nosotros mismos si de verdad somos lo que decimos o hay algo distinto o hay algo diferente. ¿Se le pasa, pastor? Ujú, claro. ¿Alguien tiene algún caramelito o algo? ¿Cuál quiere, pastor? ¿Tiene de miel? ¿Y de miel o miel? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Somos probados en nuestro amor a Dios. Eh, Cuando tenemos la oportunidad de elegir y de escoger, es cuando se muestra y se manifiesta qué es lo que más amamos y qué es lo que más queremos. Cuando una persona, un chico, está en una isla desierta con una sola chica, pues evidentemente va a ser la mujer que más ama del mundo porque no hay otra. Pero donde se muestra verdaderamente el amor hacia esa chica es cuando hay más chicas, pero el hombre dice, no, yo te quiero a ti, te elijo a ti, te escojo a ti. Y a las otras le digo no. Y ahí se muestra dónde está el corazón del chico. Y también de la chica, al revés. ¿Sí? Y lo pasa con Dios. Y continuamente nosotros estamos eligiendo, estamos escogiendo. Dios nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego hay un montón de cosas día a día en las que tenemos que decir sí o no. Elegimos con el trabajo, elegimos con los estudios, elegimos con las relaciones de personas, elegimos con las reuniones de la iglesia, elegimos con estudiar y leer su palabra o escuchar una predicación o ver un vídeo de cualquier otra cosa. Estamos eligiendo y escogiendo siempre, continuamente. Trabajo para el Señor, trabajo para mi casa. Estudio para algo que me sirva para la obra del Señor o estudio algo que me dé a mí mucho dinero porque simplemente quiero ganar dinero. Estamos eligiendo y escogiendo continuamente, siempre. Y ahí se muestra a quién amamos más. Y luego también, por qué no decirlo? El pecado. Viene el pecado, viene la tentación y cuando decimos no al pecado y decimos sí a Dios, estamos mostrándole amor a Él. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no guarda mi palabra, no me ama. Entonces, cuando decimos no al pecado, no a la tentación y sí a Dios, estamos mostrándole de que lo amamos a Él más que a todas las demás cosas. Ahora vamos a pasar a la parte de la carne. Hemos la mente, he pasado aquí las emociones.
Aquí la carne. La carne. La carne, el cuerpo, la carne, es parecido, es similar, pero vamos a ver aquí una diferencia. Ofrecer el cuerpo a Dios como instrumento de justicia es lo que nos dice, ¿vale? Cuando estamos hablando del cuerpo, la carne. Gálatas capítulo 5. Y versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que la carne misma tiene deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que algunos dicen, es que la Biblia no menciona esto, pero menciona algo semejante. Si menciona algo semejante, atento a lo que dice aquí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, las que están escritas y las que son semejantes, no heredarán el reino de Dios. Versículo 24, saltamos al 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así que la carne tiene pasiones y deseos. Y de eso estamos hablando ahora. El mismo Gálatas capítulo 2 y versículo 20, Pablo, hablando de sí mismo, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿dónde lo vive? En la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cuando nos dice que nosotros crucifiquemos la carne con sus pasiones y sus deseos, Pablo nos da ejemplo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otro lugar nos dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, no como instrumentos para el pecado. Así que lo que nos está diciendo también es que nosotros sujetemos nuestra carne, la sujetemos. Y dice, Pablo dice, que él pone en servidumbre su carne. Así que tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos sirviéndole a alguien siempre. ¿Cuándo he dicho? Siempre, siempre le estamos sirviendo algo a alguien. ¿Servimos a Dios, servimos al diablo o servimos a nuestras pasiones y nuestros deseos? Pero estamos sirviendo. Nuestro cuerpo lo sometemos a Dios, le servimos a Dios. Nuestro cuerpo lo sometemos al diablo, a la voluntad del diablo, estamos sirviéndole al diablo. Nuestro cuerpo lo sometemos a los deseos que tiene y a sus deseos, a sus pasiones y a sus deseos, pues estamos sirviendo a nuestra carne. Primera de Pedro, capítulo 2. Sí, servir a la carne es servir al diablo, porque son colegas. El diablo y la carne son colegas.
se lleva muy bien. La carne es como ese tipo de tierra que lo estás labrando y sembrando para que dé buen fruto y quitando las malas hierbas y quitando las piedras y los tropezones para que la semilla dé buen fruto. Y después de un tiempo, no sabes cómo, vuelve otra vez a salir la mala hierba. Y no sabes cómo, otra vez hay tropezones ahí. Otra vez hay piedras duras ahí. Y otra vez hay que trabajar para quitarlo y apartarlo. Y hay que estar siempre continuamente ahí. Nuestra carne es como un huerto. Es como un huerto. Y siempre hay que estar labrando para que salga buen fruto. Y quitando la mala hierba y quitando las piedras. Siempre, siempre, siempre. Pues sí. Para que se oiga en la grabación digo lo que ha dicho el hermano. Que tiene sentido porque como somos polvo, pues así es. Así sucede. Estábamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Sigo yo porque no quiero que nos adelantemos al tema. Capítulo 2, versículo 11. Quiero que vayamos avanzando paso a paso. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí cuando nosotros estamos batallando y guardándonos de no seguir y no servir a los deseos carnales, entonces estamos guardándonos en lo que estábamos hablando. Estamos guardándonos nosotros. Dios está a nuestro alrededor, Dios envía a los ángeles y nos da el escudo de la fe y las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios. Pero si nosotros no las usamos y si nosotros hacemos justamente lo contrario, entonces como se suele decir comúnmente que abrimos puertas. ¿Habéis escuchado esa expresión? Se abren puertas al diablo. Es cuando nosotros no nos sujetamos a la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad de nuestra carne, de nuestros deseos o la del diablo. Y entonces el enemigo puede entrar fácilmente. Por eso nos decía la Escritura, ni deis lugar al diablo. Dios nos protege, pero si nosotros le damos lugar al diablo, pues él va a venir y va a saquear, porque es un saqueador. Primera de Juan, capítulo 2, y versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esa es la forma de guardar nuestra alma, buscar hacer la voluntad de Dios, aún llevando cautivo lo que es los deseos y las pasiones de nuestra carne. Para terminar esta sección de la carne, vamos a Romanos capítulo 13. Esta parte es muy importante y es preciosa. Si tienes tu Biblia ahí y lo quieres subrayar, pues creo que te va a gustar. Romanos capítulo 13, versos del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto alguien lo explicó así. Si yo estoy de dieta y
el doctor me ha dicho que no tome nada de azúcar y yo tengo el armario en la despensa de mi cocina llena de chocolate y de bollos y de dulces, pues me ha dicho que yo no coma y yo no quiero comer dulces, pero es que lo tengo ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando me venga la tentación y me den las ganas y las ansias de comer dulces? Lo, lo tengo a mano y entonces echo mano y me lo como y luego me voy a sentir mal. Me arrepiento, pero ya está comido. Va a tener sus consecuencias. Aunque yo me arrepienta de haber comido dulce, va a tener sus consecuencias. ¿Sí? Pero si el doctor me dice que yo no coma dulces y yo cojo y saco todo lo que tiene azúcar de mi casa, cuando me venga la ansiedad y las ganas de comer algo dulce, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a buscar, pero no voy a encontrar. Voy a buscar, pero no voy a encontrar. ¿Qué es lo que? Pero ya lo tiene uno más difícil, ya tiene que ir a buscarlo, ya tiene que salir, tal. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con un fumador? Y en su casa dice, me voy a dejar el tabaco, y en su casa su pareja fuma. Pues lo tiene difícil, porque el tabaco lo tiene ahí, y el humico, y la olor de tabaco, y todas las cosas, lo tiene ahí. Pero si en su casa no fuma nadie, si en el trabajo no fuma nadie, si por un tiempo se aleja de las personas fumadoras, entonces ¿qué va a pasar? ¿Va a tener ganas de fumar? Sí. ¿Le va a venir la tentación? Sí. ¿Pero lo tiene a mano? No. Le va a ser más difícil. Por eso dice, y no proveáis para los deseos de la carne, o sea, no lo busques. No lo busques y procura estar lejos de esas cosas que sabes que te hacen mal, que te hacen daño y que te llevan al pecado, para que no le demos lugar al diablo, para que estemos guardados, protegidos. Más, la voluntad. Ahí es donde vamos a llegar ahora. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribir, que se vea. La voluntad. Con nuestra voluntad, para guardarnos del diablo, tenemos que escoger voluntariamente lo que Dios escoge y rechazar lo que Él rechaza, como ya hemos estado viendo con las emociones, con la carne y con la mente. Escoger lo que Él escoge. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 30, dice así, es Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que nosotros tenemos siempre que elegir. Como hemos comentado antes, siempre estamos eligiendo y escogiendo cosas, siempre. Y escogemos, esto es muy curioso, porque las personas escogemos entre lo que hay en nuestro corazón, entre lo que hay en nuestra razón y entre lo que desea nuestra carne. Y pongo un ejemplo. Esta mañana comentaba este ejemplo con algunas personas. La razón, la lógica y una buena investigación nos dice que hay comida saludable y comida pues que se denomina comida basura, que suele ser la comida rápida, comida procesada. Pero cuando un chaval va a cenar,
Pues, ¿qué elige? ¿Irse a un restaurante donde le hacen la comida fresca del día o irse a una hamburguesería rápida? Entonces, sabemos lo que está bien, pero muchas veces elegimos y escogemos por lo que nos gusta y nos apetece, pero no por lo que sabemos que está bien. Entonces siempre estamos eligiendo. Elijo conforme a la razón, elijo conforme a las emociones. Es que me apetece esto, siento que tengo que hacer esto, siento que tengo que ir, siento que... o a lo que nos apetece, la carne. Elegimos, estamos escogiendo. Y ahí está la voluntad. A veces la voluntad está rota, porque dice también la Escritura que el cuerpo y que la forma de vivir está viciada a las costumbres o a las formas, a la cultura. Está viciado a todas estas cosas y a los rudimentos de este mundo. Lo vemos, por ejemplo, ese ejemplo lo vemos en los drogadictos. Muchos de ellos no quieren ser drogadictos, pero su voluntad está rota. Quieren dejar la droga y no pueden. Quieren dejar de robar, no pueden, porque la droga los lleva a robar. Cuando le entra la ansiedad, el mono, el síndrome de abstinencia, necesitan de alguna manera proveer para quitarse el mono. Y si tienen que robar, van y roban. Muchos de ellos no son malas personas, la droga los ha hecho malas personas. Lo mismo pasa con un borracho. Lo mismo pasa con alguien que es un mentiroso compulsivo. O un ladrón compulsivo. Pasa por algún lado y lo ve y se lo tiene que llevar porque es que está ahí. No sabe por qué lo hace, pero lo hace, está ahí. Nosotros entendemos y conocemos que es una persona atada por el diablo, pero también tiene la voluntad rota. Porque que esté atada no le exime de su responsabilidad. Él tiene la decisión de decir sí o no. Y está atada y el diablo lo lleva, pero él tiene la decisión, pero la voluntad está rota, no tiene fuerza. Así que Hebreos capítulo 10. Quisiera al menos terminar esta sección del alma. Hebreos capítulo 10 y versículo 7. Hablando de la voluntad dice, podemos leer en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que ahí vemos una vez más que el hacer la voluntad de Dios le agrada a Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros mismos estamos siendo guardados y protegidos y estas puertas son cerradas. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que tenemos que someter nuestra voluntad a su voluntad. En Mateo capítulo 26 encontramos un ejemplo de esto, de cómo alguien somete su voluntad a la voluntad de Dios. Y en este caso, pues es el mismo Señor Jesucristo. Mejor ejemplo que Él, ninguno. En el versículo 39, Jesús está en Getsemaní con sus discípulos en la noche que va a ser entregado y
toma unos discípulos con él y luego yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios, lo que Jesús quería es que pasara esa copa, que pasara ese mal trago de tener que ir a la muerte de la crucifixión. Pero somete su voluntad a la voluntad del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Se somete. Decide, elige, escoge hacerla su voluntad y que se haga la voluntad del Padre antes que la suya propia. En el versículo 42, encontramos que otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que nos está diciendo es que no siempre va a ser fácil rendir nuestra voluntad a Él. No siempre va a ser de nuestro agrado. Por eso mismo es que hay que rendirla. Porque si no, no habría que rendirla, simplemente habría que fluir. Pero cuando nosotros rendimos, entregamos nuestra voluntad a Él para que se haga su voluntad y no la nuestra, en esas ocasiones será cuando nos pida algo que a nosotros no nos agrada. Cuando nos pida algo que a nosotros nos haga sufrir. De hecho, vemos cómo en Getsemaní Jesús sudó como grandes gotas de sangre. En el mismo Mateo capítulo 26 y versículo 41 nos da la razón. Vamos a leer el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y aquí nos da la solución, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere. El otro día leíamos en Romanos donde el apóstol Pablo decía, yo con la ley de mi, apruebo la ley de mi mente y con la ley de mi mente apruebo lo bueno y lo mejor y quiero hacerlo, pero hay esta ley en mí, que en mis miembros, en mi cuerpo, que el pecado está en mí. Entonces dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Alguien puso este ejemplo también. Fue al pastor y hablando con él le dijo, pastor, dice, es como si tuviera dos lobos luchando dentro de mí. Uno representando al espíritu, otro representando a la carne. Y le preguntó el pastor, ¿y cuál gana? Y el hermano dijo, pues supongo que aquel al cual más alimento. Y eso es lo que nos dice también el apóstol, dice, haced pues morir las obras de la carne por el espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, cuando nosotros obedecemos al Espíritu, y obedecer al Espíritu es obedecer la palabra, porque el Espíritu nos lleva a obedecer la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, los mandamientos, lo que Él nos ha enseñado, sus enseñanzas. Cuando andamos en el Espíritu, entonces hacemos morir en nosotros las obras de la carne y somos guardados y protegidos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Segundo de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Restaura el dominio propio, restaura el poder de nuestra voluntad, para que nosotros ahora libremente podamos decidir sí o no. Y no solamente decidirlo, sino decidirlo y ejecutarlo. Decidirlo y ejecutarlo. Dios nos ha dado un espíritu de poder.
En Dios tenemos victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como tenemos aquí en este versículo de aquí detrás, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.